¿Quieres saber cuándo va a suceder el rapto? Hoy les voy a explicar la clave para entender el rapto y lo que va a pasar en los últimos tiempos. Les voy a mostrar la verdad y la mentira. Uno de los más grandes engaños que Satanás está sembrando en los corazones del cristianismo ahora mismo es la teoría del rapto secreto. Sé que mucha gente se enojará conmigo solo por decir rapto, pero ¿sabes? La realidad es que el rapto es cierto, va a suceder. Técnicamente, simplemente no va a suceder en la forma en que el cristianismo moderno lo enseña. El término rapto viene del griego harpazo, lo que significa ser atrapado en un instante, que en realidad la traducción latina del griego solo significa que Cristo nos va a arrebatar y nos va a traspasar en el aire y nos va a transformar físicamente de un cuerpo normal a uno incorruptible. Lo cual es cierto, pero las dos preguntas realmente importantes aquí son: ¿cuándo va a suceder esto y qué pasa después? La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el rapto, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todos sabemos que un día el Señor Jesucristo regresará de la misma manera que lo hizo en el monte de la Ascensión. Regresará en las nubes, y todos los que murieron en Cristo resucitarán de entre los muertos en un abrir y cerrar de ojos, y obtendremos nuestros nuevos cuerpos resucitados y glorificados, ¿verdad? Y seremos como Cristo, con cuerpos glorificados. Y si todavía estamos vivos en ese momento y no hemos muerto, seremos arrebatados en el aire con todos los muertos en Cristo. Y con Cristo mismo todos seremos glorificados al mismo tiempo. Ahora, aquí está la parte que mucha gente no tiene en claro. ¿Cómo crees que Satanás usaría esa verdad bíblica para engañar a la gente? Porque recuerda, la mejor mentira es siempre la que está más cerca de la verdad. Así es, mira, va a engañar a la gente para que piense que ese evento sucederá antes de que suceda el período de tribulación en la tierra, que obtendremos un pase libre de aquí y no tendremos que pasar por el momento difícil de la tribulación. Y por lo tanto, no importa cómo vivas realmente, no es relevante. Y Jesús profetizó esto en Mateo 24. Que habría falsos cristos que serán profetizados. La gente te vendería una versión diferente de Jesús, y la iniquidad y la desobediencia abundará, y el amor de muchos se enfriará. Y la gente pensará que son salvos, pero en realidad engañan a sí mismos todo este tiempo. Entonces vas a tener un montón de falsos cristianos y un pequeño grupo de verdaderos cristianos en la tierra. Pero Jesús profetizó que habrá una caída masiva de la fe antes del rapto, antes del final de la tribulación.
antes de que se revele el anticristo. ¿Por qué crees que van a creer en lo que les diga el anticristo? Te lo diré, porque el mundo se derrumbará. Todos esos problemas económicos, la opresión y la persecución estarán en su apogeo, porque ya a esas alturas ya se habrá dado cuenta que no hubo rapto secreto y que están en medio de la tribulación, y la gente le dirá: mis pastores nos dijeron que íbamos a estar en el cielo cuando todo esto viniera y no fuimos arrebatados. Ellos dirán que sus pastores se equivocaron, que les mintieron y que todas las profecías son falsas, y se alejarán de la fe. Hay dos cosas que tienen que suceder antes de que pueda suceder el rapto. Esa es una de ellas, que la gente entenderá que no existe el rapto secreto, la gran apostasía. Todos se alejarán de la fe. Y la segunda cosa es la aparición física del anticristo. En realidad será revelado abiertamente a toda la humanidad. Déjame mostrarte en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Lo ves? Ambas cosas tienen que suceder antes de que Cristo regrese y nos reunamos con Él. Y por si no te has dado cuenta, la apostasía ya ha comenzado. ¿Por qué es importante que tú sepas esto? Porque hay dos tipos de cristianos. Hay quienes simplemente creen en Jesús y no afecta a su vida, y piensan que son salvos porque son miembros de una congregación y asisten con regularidad, y piensan que serán arrebatados antes de la tribulación. Piensan que estarán en el reino de los cielos cuando todo esto pase en la tierra. Y luego hay otro tipo de cristianos que en los últimos tiempos son los que creen verdaderamente en Jesús, pero también obedecen sus mandamientos. Esos son los verdaderos cristianos. Esos son los que realmente heredarán la vida eterna. Los que no se dejan llevar por filosofías de hombres. Estos son los que Satanás les hará la guerra. En Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice: y el dragón se enfureció con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su descendencia, quienes guardaron los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. De nuevo en Apocalipsis capítulo 14 y verso 12 al 14 dice: aquí está la paciencia o la resistencia de los santos. Los verdaderos santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ven a ambos presentes. Ahora puedo mostrarte en la Biblia dónde ocurre realmente el rapto. ¿Sabes? En realidad nos dice cuándo ocurre. Nos dice de antemano: te mostraré estos versículos y les diré por qué es importante que lo recordemos. ¿Qué pasa si en el rapto los muertos en Cristo resucitarían y ocurriera la primera resurrección? La gente quiere saber qué sucede al comienzo de la tribulación. Por ejemplo, la gente cree erróneamente que los hechos ocurrirán de adelante hacia atrás, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Ellos esperan encontrar en orden cronológico en Apocalipsis los eventos tal cual sucederán. Pero no es así en realidad. Los eventos que acontecerán primero están revelados al final del libro de Apocalipsis.
En el capítulo 20, verso 5, pero el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendito y santo es el que es parte de la primera resurrección, sobre la cual la segunda muerte no tiene poder. ¿Ven? Esto sucede al final del libro, no al principio. Veamos si Jesús está de acuerdo con esto. En Mateo 24 tenemos la gran tribulación en el verso 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán venir al Hijo del Hombre. Como ves, no será secreto, será público. Entonces el Hijo del Hombre ha de venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un gran sonido de una trompeta, y reunirán a sus elegidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo al otro. En el libro de Marcos y Lucas dice, de un extremo de la tierra al otro, todos los elegidos serán reunidos con el sonido de trompeta. Después de la resurrección de esos días, lo escuchaste de los labios del Señor Jesucristo, pero esa teoría no vende, no es beneficiosa para las iglesias, hablando claro en infundirles miedo a los creyentes. Pero si tú no aceptas lo que dice la Biblia, desafortunadamente la Biblia dice que estás siendo engañado y caerás en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el anticristo mentirá y engañará a la gente con tanto éxito que la Biblia dice que incluso los elegidos podrían ser engañados por él. Tomarán la marca de la bestia y terminarán incapaces de ser salvos y heredar la vida eterna. Entonces, hermanos, escuchen esta advertencia mientras puedan entender cuándo sucederá el rapto, cómo se verá en los últimos tiempos y qué tendremos que pasar por eso. Y lo único que nos ayudará a salir bien librados de la tribulación es la fuerza de nuestra fe. Pero como dijo Jesús en Mateo 24:13, los que perseveren hasta el final serán salvos. Ahora la gente enseña de manera diferente a eso. Tengan cuidado, porque ahora sabes cuál es el mayor engaño que Satanás difunde en estos días. Ahora aquí está la parte importante. ¿Cómo prepararse para eso? Para saber si tu fe es real o no, lee Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Esa es la prueba de fuego. Jesús dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tener fe en Él, pero también hacer su voluntad. El versículo 27 dice, porque muchos me dirán en ese día, en el tribunal, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y echamos fuera demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Ustedes que practican la anarquía, léanlo por ustedes mismos. Esa es la verdadera fe salvadora. ¿Creen en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios? Cuando te pares enfrente de tu Creador después del rapto o después de todo lo que vas a escuchar, ¿realmente creíste en Él? ¿O creíste, obedeciste los mandamientos y los pusiste por obra en tu vida? Toma en serio tu salvación. La teoría del rapto secreto es mentira.